Hola, buenas tardes, Julio. Un placer saludarte. Igual, Osvaldo. Buenas. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola Julio, ¿qué tal? ¿Cómo están allá ustedes? Mucho gusto en saludarlos. Gracias, Buenas Víctor. tardes. Ricardo Ravelo, buenas tardes. Ravelo. Ravelo debe estar ahorita preparando. Ravelo No, a debe las ser un 3. problema, debe ser un problema de comunicación telefónica que ahorita corregimos seguramente. Nuestro equipo de producción ahorita debe estar trabajando en esto. Pero por lo pronto, pues vamos a iniciar. Osvaldo Zavala, Los cárteles no existen, es tu libro más comentado y más polémico. Pero dime, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es tu primera valoración sobre lo que hemos vivido en este tiempo de 2006 a la fecha y con la lupa puesta en este momento en los señalamientos respecto a Genaro García Luna y que Felipe Calderón Hinojosa sabría o no sabría de las andanzas de su secretario de Seguridad Pública? Por favor, tus primeras reflexiones, Osvaldo Zavala. Pues mira, Julio, bueno, muchas gracias primero por la invitación. Un saludo a tu público. Yo pensaría primero que sin duda esto es una oportunidad muy importante para reflexionar en la relación histórica que han tenido los gobiernos anteriores con eso que llamamos crimen organizado en México. Pero yo creo que también debería ser una oportunidad para reflexionar sobre la totalidad de la agenda de seguridad nacional compartida entre México y Estados Unidos. Con esto me refiero a pensar que hay un problema sistémico en el gobierno de México que se expresa en hombres como García Luna y la corrupción que sin duda fue uno de los síntomas más explícitos del gobierno de Calderón y de Peña Nieto, pero que creo que va más allá de las coyunturas históricas de ambos y que en realidad nos pone en el plano de la seguridad nacional, de esto que llamamos seguridad nacional y que como yo discutí en ese libro que mencionabas hace un momento, Los cárteles no existen, pues proviene de toda una agenda, de toda una forma de imaginar estas cuestiones de crimen organizado que se construyen a partir de narrativas muy específicas. Entonces creo que lo que estamos viviendo es muy sintomático de esa agenda de seguridad nacional. Seguimos pensando, seguimos enfocándonos en hombres como García Luna, como si fueran digamos, los grandes actores de esta corrupción, cuando en verdad tenemos un problema mucho más sistémico y complicado y que no se reduce tampoco siquiera al narcotráfico, sino que tiene que ver con las maneras en las que Estados Unidos y México utilizan estas agendas, estas narrativas de combate a las drogas para establecer política, para hacer geopolítica binacional y para, digamos, conducir parte de las discusiones más importantes en el país. Entonces yo lo que invitaría es a pensar a García Luna pues como uno más de la larga historia de policías que el sistema político mexicano ha utilizado y después ha desechado en el nombre del combate a las drogas y que ha tenido muchos otros ejemplos anteriores. Yo pienso, por ejemplo, en el más inmediato en Guillermo González Calderón, y que en su momento fue el gran superpolicía y que también terminó exiliado en Estados Unidos y después, con peor fortuna, asesinado. Y en gente como los traficantes, como el Chapo Guzmán, que tiene también una larga lista de parangones en su genealogía criminal que nos remitiría, por ejemplo, pues también al famoso Miguel Ángel Félix Gallardo, que en su momento fue el gran supertraficante. Entonces, estas narrativas de policías y traficantes se han reciclado tantas veces que me parece que tenemos la obligación como periodistas y como intelectuales preguntarnos cómo podemos ir más allá de la atención que generan, que sin duda es justificada, pero que no explican por sí solos el problema endémico del narcotráfico en el país. Sí, les pido que me permitan hacer un paréntesis para decirles a los tres, a Víctor Ronquillo, Osvaldo Zavala y Ricardo Ravelo, que ya lo vemos reintegrado en la imagen. Aquí hay todo, ustedes pueden interactuar, pueden interrumpir, los comentarios breves, largos, como ustedes lo sientan, saben que es su programa y que lo importante es lo que ustedes digan más que lo que nosotros desde acá tratemos de moderar. La moderación es que ustedes participen en los términos que deseen. Entonces, Víctor Ronquillo, respecto a lo que estamos platicando, ¿cuál es tu primera lectura, por favor, Víctor?
Sí, yo creo que lo que menciona Osvaldo es muy importante. Tenemos que mirar esto desde una perspectiva diferente, pero también no hay duda de que García Luna es el personaje con el poder político, y yo me atrevería a decir con el poder incluso de armamento y el poder económico, algo que no se ha mencionado mucho, más alto capturado por el gobierno de Estados Unidos. Y esto sin duda es algo que nos debe hacer reflexionar. Yo lo primero que quiero señalar es lo que significan realmente y de fondo las declaraciones de Roberta Jacobson, ¿no? A mí me parece que en estas declaraciones hay, por una parte, el reconocimiento de algo que es una realidad y que sabemos que existe, que es la narcopolítica, pero la narcopolítica que opera y funciona más allá de nuestras fronteras también. Estos vínculos terribles establecidos que parecen de película, pero que son parte de la realidad, porque forman parte de la operación del crimen organizado entre lo que podemos considerar estas verdaderas transnacionales del narcotráfico y el poder político que la sustenta. E insisto, un poder político que va más allá de nuestras fronteras y, como lo señalaba Osvaldo, que traza una línea de estrategias geopolíticas, no solamente entre México y Estados Unidos, sino en todo el continente y en todo el mundo. Al final de cuentas, la guerra del narco es una decisión establecida, es una estrategia dirigida desde lo que a mí me gusta llamar los sótanos del Pentágono. Hay otro elemento más que me parece vale la pena destacar en términos de lo que significan estas declaraciones de Roberta Jacobson en un contexto singular, porque no hay que olvidar que estamos en medio de una pandemia terrible, pero por otro lado estamos de cara a las elecciones en Estados Unidos para la presidencia del país y también de cara a las elecciones que se llevarán aquí a cabo en México en el 2020, ¿no? Es interesante mencionar que de alguna manera estas declaraciones en este contexto de alguna manera validan lo que fue la estrategia de la guerra del narco, una estrategia que lamentablemente en nuestro país no ha cambiado, una estrategia que, a pesar de que en Estados Unidos desde Obama se reconoció que el problema de las drogas era un problema de salud pública, en los países del resto del mundo la acción de control político establecida por los sótanos del poder del Pentágono, el complejo militar político de Estados Unidos, sigue adelante. Esto me parece muy importante, ¿no? Y luego lo otro, también yo quisiera hablar de los beneficiarios de lo que de alguna manera fue esa estrategia del narco. Claro. Sin duda, ya se ha dicho mucho y es una realidad, pero bueno, valida al gobierno de Felipe Calderón y valida a su estrategia fundamental de gobierno con este discurso de la guerra del narco. Pero hay que mencionarlo también, y eso es parte del ejercicio del periodismo, de la reflexión crítica, ¿no? Esto no arranca con Felipe Calderón. Hay antecedentes, y bueno, no por estar de acuerdo al discurso de la 4T, ni mucho menos, pero ya desde la época de Salinas de Gortari se establecen vínculos más profundos entre, en ese momento, el ejército mexicano y las agencias de seguridad. Algo que va a ir creciendo y que va a llegar en el momento clave y determinante de Felipe Calderón. Entonces, estos son beneficiarios, pero hay otros beneficiarios que vale la pena señalar, y lo voy a decir de una manera muy rápida, ¿no? Pero es de alguna manera este sistema de la narcopolítica, ese sistema de la corrupción que en México tiene antecedentes históricos muy graves y muy dolorosos. Ya lo decía Osvaldo, hay otros personajes terribles. Mario Arturo Acosta Chaparro actuó de alguna manera de forma similar en la guerra sucia de los años 70 y fue, otros personajes lo mismo, pues pagado con el beneficio del narcotráfico. Y por último, hay que señalar a un beneficiario determinante, que es determinante precisamente en esta lectura de la geopolítica y el narco, y la narcopolítica, y en ocasiones terrible, el narcoterrorismo, el asunto de la industria del armamento en Estados Unidos, que desde hace muchos años es una bujía económica muy importante, y además es parte de un complejo. Pues no es una conspiración, y estamos en los expedientes secretos X, Julio, compañeros, personas que nos escuchan, pero no hay duda de que de alguna manera
este complejo militar político en Estados Unidos dicta líneas económicas a seguir. Y ahí están el ensayo de la guerra en Colombia, y luego el Plan Mérida en México, y luego las guerras que benefician a una serie de contratistas económicamente y a las agencias de seguridad y ocupadas de este asunto. No hay duda de que el poder político de Genaro García Luna crece de manera determinante y se expresa con beneficios económicos, vínculos con el poder político, sin duda que existen, pero no solamente con el poder político, hay vínculos con el poder económico y hay también, sin duda, temas que tendrán que analizarse y dilucidarse a la luz de este juicio, donde no se pone al Estado mexicano a juicio, pero sí se pone a juicio a lo que puede ser el sistema de seguridad, que involucra al ejército, que involucra a la policía, que involucra a la Policía Federal y que involucra a diferentes instancias. García Luna venía del CISEN García Luna, ¿no? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Ricardo Ravelo, por favor, tu opinión en esta primera lectura que estamos dando al tema. Por favor, Ricardo. Hola, buenas tardes. Yo creo que el proyecto del Cártel de Sinaloa fue una estrategia que se empezó a echar a andar, obviamente en el sexenio panista que inicia Vicente Fox en México, y sin duda a la vuelta de los años han surgido datos y evidencias que involucran incluso a la DEA, a instancias norteamericanas, en este proyecto de consolidación de un cártel tan importante como lo es Sinaloa, con presencia en casi 100 países de todo el orbe. Evidentemente, creo que enfocar una investigación de presunta protección al cártel de Sinaloa centrada en la persona de García Luna, pues me parece muy poco para el tamaño de organización criminal que se construyó en 12 años. Es decir, aquí hubo sin duda actores en el ejército, en las policías, obviamente empresariales, políticas, que no se están tocando hasta ahora, y que me parece que deberían de formar parte ya de una investigación por parte del gobierno de Estados Unidos y también por parte del gobierno de México. Es decir, desde el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York empezaron a decantarse datos, señalamientos, evidencias que implican a personajes de la política mexicana y que hoy ignoramos si la Fiscalía mexicana ha integrado carpetas para poder investigar en paralelo realmente de qué tamaño fue la complicidad que hubo a nivel político y de qué tamaño fueron los apoyos que se le dieron al Chapo Guzmán o a los personajes que están detrás de Sinaloa, porque el Chapo Guzmán no es el cártel de Sinaloa ni fue el cártel de Sinaloa. Es decir, detrás de esta organización criminal yo considero que hay un gran proyecto transnacional, y evidentemente lo que nos vendió Calderón en su guerra fue un diagnóstico que en efecto existía de infiltración criminal a nivel de política, a nivel de empresarial, a nivel de control territorial, pero que me parece que el fondo de todo esto fue eliminar a los cárteles opositores a Sinaloa y consolidar a Sinaloa como un proyecto, como una empresa criminal del tamaño de lo que hoy es. Ahora, yo tengo que, para, digamos que, sostener este punto de vista, recurrir a una carta que yo publiqué hace algún tiempo en alguno de mis libros, donde se llevó a cabo una reunión en Nuevo León con la asistencia de varios capos, y un personaje que asistió a esa reunión tomó nota de lo que se discutió y entregó una carta a Los Pinos, al presidente Fox, en la que se plantearon y se delinearon los pasos que iba a seguir Sinaloa para consolidarse como cártel y como empresa criminal, y había 3 o 4 puntos básicos: eliminar a los Carrillo Fuentes, quitar de en medio a los Arellano, declararle la guerra a los Zetas, y obviamente que el ejército participara en el exterminio de los grupos opositores a Sinaloa.
Todo esto se cumplió a pie juntillas, tanto en el sexenio de Vicente Fox como en el de Calderón. De tal manera que, bueno, creo que no solamente participó García Luna en una posible ayuda a la consolidación de este proyecto criminal, sino que aquí hay otros actores que hoy siguen impunes en el país. Bien, gracias Ricardo Ravelo. Osvaldo Zavala, la responsabilidad mayor de todo esto que hemos vivido está en Estados Unidos, está en México, está en partes iguales, se comparte con algunas naciones de Latinoamérica y concretamente te quiero preguntar cuánta es la carga de responsabilidad de Estados Unidos como país consumidor y como todo este entramado de intereses empresariales y políticos de los que se ha hablado en estos minutos anteriores. ¿Qué tanto esa carga está en Estados Unidos? Pues mira, yo creo que habría que responder esta pregunta en dos niveles. O sea, primero, el primer nivel, que creo que es el que hemos estado pensando en estas primeras intervenciones, que es propiamente el del tráfico de drogas como un problema binacional. Sin duda es un problema complejo, es un problema complicado, porque la lógica del prohibicionismo, que es la que posibilita el surgimiento de organizaciones delictivas de traficantes, es controlada políticamente por la hegemonía estadounidense. Es decir, son ellos los que condicionan la posibilidad de que exista un mercado de tráfico de drogas, porque son ellos los que han defendido históricamente el prohibicionismo como una política hemisférica y global. Es decir, el prohibicionismo de la droga, en el momento en que los gobiernos latinoamericanos intentaran revelarse a esa lógica del prohibicionismo, pues siempre hay una cerrazón muy clara por parte de Estados Unidos. Entonces, por un lado, claro, Estados Unidos es el responsable original, en buena medida, de la lógica del prohibicionismo, por mucho que México haya adoptado por su propia cuenta las leyes prohibicionistas. Vivimos bajo la hegemonía estadounidense del prohibicionismo. Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto que hay una enorme y profunda hipocresía en la política estadounidense antidrogas, porque pues prácticamente permite un mercado licencioso de consumo, el mayor mercado de consumo en la tierra de drogas ilegales, mientras que exige que los demás países del hemisferio combatan a las organizaciones criminales. Sin duda hay toda una hipocresía, hay un circuito de poder, de dominación, de hegemonía estadounidense que está posibilitando todo esto. Ahora, yo quisiera proponer que esa discusión, digamos, está en una sola dimensión, pero creo que necesitamos salirnos de este debate del narcotráfico, porque tenemos problemas que están, digamos, ocultos o, digamos, oscurecidos por esta discusión sobre narcotráfico y sobre gente como García Luna, que si uno los piensa con cuidado, en realidad son los desechos del sistema político. Es decir, gente como García Luna, como el Chapo Guzmán, que en su momento cumplieron una utilidad para un sistema delictivo, criminal de la clase política y empresarial mexicana, dejan de ser útiles y son los primeros que caen, ¿no? Es decir, es gente que cae, que queda vulnerable porque el propio sistema deja de utilizarlos, de encontrarles alguna utilidad, ¿no? Entonces, no, yo creo que enfocarnos en ellos es enfocarnos en la migaja de este sistema y no entender realmente el sistema completo. Yo lo que propondría es pensar cómo, por ejemplo, esto que llamamos guerra contra las drogas fue una larga política binacional implementada entre Estados Unidos y México para primero militarizar el país, como bien dijo Víctor, para hacer circular armas, para ventilar el complejo militar industrial estadounidense, transnacional, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que desatendemos ya la clara evidencia que hay entre la militarización, la agenda antidrogas que con mayor violencia inició el presidente Felipe Calderón, pero como también dijo Ravelo, que tiene larga historia en nosotros. La militarización empieza desde antes, ¿no? La militarización es un proceso gradual de varias presidencias, pero que mientras esto está ocurriendo, el propio gobierno estadounidense, con mayor énfasis el gobierno de Obama, también propulsó la reforma energética, y que hay una relación directa entre la militarización y la reforma energética del país. Hay un ejemplo que yo daría, que ya lo he dado algunas veces, que tú y yo hemos conversado y que ha sido ampliamente reportado, Julio, por ejemplo, por mi colega Arturo Rodríguez en la revista Proceso, sobre cómo la militarización ocurre en esos lugares donde hay mayor extracción de recursos, y ahí es donde de verdad hay capital, ahí es donde de verdad hay dinero de por medio. Por ejemplo, yo citaría el ejemplo más evidente que todo el mundo conoce, pero que no está de más traerlo a la mesa,
que es el ejemplo de la militarización en Tamaulipas. Mientras que los supuestos Zetas están reinando este caos y destrucción, México tiene el mayor proyecto de infraestructura del gobierno de Zedillo y que continuó con de Calderón, que continuó con el gobierno de Peña Nieto, que es la creación de este gasoducto de los Ramones, que fue financiado para la empresa Sempra Energy, una empresa transnacional que, como nos educó el maestro Arturo Rodríguez y el reportero Matthew Turlier de Proceso, pues tiene vínculos con la clase política mexicana. El CEO de Sempra es ahora Carlos Ruiz Sacristán, que fue secretario de Comunicaciones y Transportes de Zedillo, ¿no? Y ellos, juntos con funcionarios estadounidenses que promovían la iniciativa Mérida, es decir, la misma gente que promovía la iniciativa Mérida en el país, son los que al mismo tiempo en el consulado estadounidense estaban fraguando el saqueo de gas natural en Tamaulipas, que, como sabemos, la cuenca de Burgos es una de las grandes reservas de gas natural en el país. Ahí sí hay dinero de verdad. Ese es un problema geopolítico extraordinario, que aunque ha sido atendido por momentos por periodistas muy efectivos como Arturo Rodríguez y Matthew Turlier, ha sido en realidad sofocado, ha sido oscurecido, porque seguimos pensando que la coyuntura no debe enfocarse en gente como García Luna, que como te decía, pues es un funcionario de desecho, o sea, es alguien que finalmente es sacrificable para el sistema político mexicano. Claro, entonces creo que tenemos que salirnos de esta narrativa, tenemos que dejar de pensar en que esto es una cuestión de narcos y de traficantes y de cárteles. Esto que decía Ricardo me preocupa, por ejemplo, ¿no? Esto de pensar que el cártel de Sinaloa tiene presencia en 100 países, pues es una cifra que yo escucho con mucha frecuencia. Se dice que Edgardo de Buscaglia dice que son 83 países, Anabel Hernández dice que son 70. Yo hasta la fecha no encuentro evidencia real de esto. Cuando uno realmente se pone a revisar los reportes de inteligencia, son muy fantasiosos sobre cómo operan estas supuestas organizaciones. El cártel de Sinaloa, cuando realmente te explican a qué se refiere su presencia, se refiere a que hay una persona que le vendió droga a la comunidad ariana, a los motociclistas en California, etcétera, a pandillas de segundo orden. Y me parece que estamos obviando el verdadero saqueo sistémico de la nación, que son los recursos naturales, la minería, la energética, ¿no? Petróleo, gas natural, y que estamos desatendiendo este robo abierto ante nosotros, que ha sido propulsado por Estados Unidos con el beneplácito de la clase política mexicana de los gobiernos anteriores, y que por no hablar de esto seguimos hablando de, como te decía, de la minucia, del desecho, ¿no? De García Luna y del Chapo. Claro, sí, Osvaldo, gracias. Vamos con Víctor Ronquillo. Yo tengo un comentario. Sí, bueno, primero, yo no me gusta Osvaldo, no todos nosotros estamos en esa dinámica, en esa lógica. Me parece que hay un espacio importante de reflexión académica, periodística, que contempla esto de un modo profundo y que de alguna manera lo relaciona con una realidad geopolítica. No hay duda de que también la instrumentación de la guerra del narcotráfico benefició a esos criterios prohibicionistas, pero me parece que sí tenemos que ocuparnos de la dimensión política que tiene el hecho de que un secretario de Estado, el más poderoso en su momento, quizá en la época de Calderón, por los recursos que manejaba y por el peso político que tenía, en este momento está acusado de conspiración para traficar con droga y está acusado de falsas declaraciones. Esta acusación de conspiración es determinante porque no nos podemos ir, y tienes toda la razón, con limitar esto a una discusión de buenos y malos y a un capítulo de Breaking Bad. No, pero sí me parece que tenemos que ver de fondo estas implicaciones, o de Narcos México, estas implicaciones políticas que tiene de fondo, estas implicaciones económicas y obviamente estas implicaciones a nivel de geopolítica, porque la militarización y el discurso y el recurso del prohibicionismo no solamente militarizó a México, militarizó a Colombia, militarizó al país en su conjunto, porque al final de cuentas Estados Unidos se abroga este carácter de policía del mundo, es cierto, pero se lo abroga con un proyecto económico y político. Y yo también quisiera mencionar lo siguiente, y es momento para hacerlo. Yo no puedo dejar pasar ello. Viene, ¿no? Víctor, lo guardar para las conclusiones. Mira, en el fondo de todo, esta acción, esta guerra del narco, implica un enorme dolor humano.
Hay miles de personas desaparecidas, hay miles de personas afectadas por la muerte de sus familiares, hay un debilitamiento de nuestras instituciones. Yo me pregunto, ¿de qué son culpables estos criminales? ¿Cómo lo fue, sin duda, a la luz de los hechos, Felipe Calderón, que instrumentó esta política, o como lo es García Luna, ¿no? ¿De qué son culpables estos personajes que desde la perspectiva y desde el poder de su carácter como funcionarios, altos funcionarios con un enorme poder político, ejercieron la fuerza del Estado? Y por otro lado, se ligaron, por lo menos García Luna, habrá que demostrarlo, pero presuntamente se ligó a estas oscuras fuerzas de la narcopolítica, porque al final así ha sido. En México la narcopolítica opera desde los años 60, 70, y tú lo mencionabas, Osvaldo, pues hay casos, ¿no? Mencionaba Arturo Acosta Chaparro en La Guerra Sucia, pero el Negro Durazo es otro personaje similar, y la presencia del Negro Durazo lamentablemente arranca con este ciclo terrible, pues de la enorme corrupción de las corporaciones policíacas. Bien, Víctor. Gracias, Víctor Ronquillo. Ricardo Ravelo, por favor, tu reflexión. Yo, de hecho, considero que ambas lecturas, tanto la saga que plantea Zavala, que ya ha sido bastante manejada en medios, no así se ha profundizado mucho en eso, en qué tanto realmente la guerra del narco fue un pretexto para la explotación de recursos naturales. A mí me parece que por lo menos los casos de Coahuila, Veracruz y Tamaulipas sí coinciden con esto, porque tanto la instrumentación oficial por parte del gobierno de Calderón, como las arremetidas de los cárteles, dieron origen a un fenómeno que fue el desplazamiento de familias completas para dejar totalmente abandonados los territorios que posteriormente iban a explotar en gas, en petróleo y otros recursos. Algo que reportó Ignacio Alvarado, por ejemplo, ¿no? Que tú conoces el trabajo importante, pero es una minoría de reporteros la que ha hecho eso en realidad. Sí. Y la industria minera, hay que anotar también el proceso de la industria minera, Ricardo. Por donde se le vea, la guerra del narco fue un gran negocio, porque implicó comprar armamento, porque implicó toda esta explotación de recursos naturales, por toda la ayuda internacional que llegó, particularmente de Estados Unidos, y bueno, obviamente hoy no existen datos claros realmente de cuánto costó esa guerra de 6 años, porque además hay que decir que el gobierno de Calderón se volvió monotemático, no se hablaba de otra cosa que de guerra. Ahora, ¿qué tanto fue eficaz la guerra? A mí me parece que no hubo, al contrario, fortaleció a los cárteles, permitió que estos se desplazaran hacia otros países, se asociaran con otras organizaciones, terminó sí esta estructura de los grandes grupos criminales que operaban en una sola región y se asociaron con otras organizaciones estatales. Se vincularon a poderes políticos regionales, estatales, municipales, todo, digamos, cuanta autoridad les garantizara impunidad, pues allí se establecían, y hasta hoy esa es una gran herencia de Calderón, ¿no? Lo que decía Ronquillo y Zavala, el tema de qué tanto realmente hoy no hablamos de una infiltración del narco en la política, hablamos de que el narco ya es gobierno, en el caso mexicano, y que esta es una consecuencia de toda esa política fallida de Felipe Calderón, y que pone en evidencia, hoy más que nunca, a la vuelta del tiempo lo vemos con mucha claridad, de que el objetivo de Calderón no fue destruir a los cárteles, ni desactivar las redes de narcopolítica, es decir, quedó totalmente suelto este tema que fue central en su gobierno presuntamente. Entonces habría que preguntarle a Felipe Calderón qué fue lo que realmente combatió, porque hoy los grupos que él combatió presuntamente en su gobierno, pues ahí siguen de pie, con los mismos o con diferentes líderes, ahí continúan. Las mismas estructuras policíacas contaminadas, ahí siguen. Y grandes personajes que
gobernadores que en su momento fueron señalados de estar ligados a estos criminales, pues siguen libres. De tal manera que hoy creo que si hacemos una evaluación de esta guerra, pues yo creo que es por donde se le vea totalmente fallida, y como dijo Ronquillo, coincido, sumamente dolorosa, porque hubo muchísimos muertos y pocas personas enjuiciadas o encarceladas, porque las que pisaron la cárcel, con la misma rapidez con la que entraron, salieron, porque los juicios no se pudieron sostener con elementos probatorios fehacientes. Bien. Yo quiero discrepar un poco con lo que dijo Ricardo, si me permites, adelante. Julio. Sí, claro. Yo primero propondría que tenemos que comprender realmente de qué hablamos cuando hablamos de la guerra del narco propuesta por Calderón. Es decir, si pensamos que fue una guerra para combatir al narcotráfico, pues sí, entonces estaríamos de acuerdo en que fracasó. Pero yo creo que tendríamos que revisar qué realmente ocurrió en esos años para comprender un poco su lógica ulterior. Yo no creo que fracasó la guerra contra el narco, yo creo que tuvo un enorme éxito en dos vías. Primero, se propuso la militarización del país, incrementar el gasto público en militarización, hacer crecer el aparato de seguridad, lo cual se hizo y se sigue haciendo hasta la fecha con el gobierno de López Obrador y la Guardia Nacional. La militarización del país sigue completamente en el país. Ese es el primer éxito de la llamada guerra contra el narco, es decir, que en el nombre de combatir supuestamente a los traficantes se militarizó el país. Ahora, ¿para qué se militariza el país? Bueno, para muchas cosas. En principio, como dijimos, tiene que ver con el saqueo de recursos naturales, como dijo Ricardo, y ahí estoy de acuerdo con él completamente, el desplazamiento forzado de comunidades enteras, ¿no? El desplazamiento interno que ha sido muy poco comprendido, que hay apenas unos cuantos académicos que lo están estudiando. Por ejemplo, hay una antropóloga importante de México francesa, Séverine Durand, que está haciendo un trabajo ya explícito sobre esto y que es muy grave y que no comprendemos realmente todavía. Ella habla de entre 400 y 500 mil desplazamientos internos en México que han acabado con comunidades enteras en el nombre del combate a las drogas, pero que en realidad enmascaran relaciones de saqueo, de expolio de recursos naturales, de apropiación ilegal de territorios donde hay riqueza en el subsuelo. Entonces, si pensamos en ese sentido, la guerra contra el narco fue un tremendo éxito, es decir, avanzaron proyectos, megaproyectos importantísimos, enriqueció muchísima gente, empresas transnacionales entraron, salieron y deshicieron con México y siguen entrando y haciendo y deshaciendo con México. Y los principales actores y arquitectos políticos, empresariales, binacionales de esa guerra siguen perfectamente intocados por el aparato judicial. Y no me refiero a gente como García Luna, insisto, por eso hay que entender que García Luna es apenas un operador, digamos, de campo de esta cuestión. Tendremos que pensar en gente como Luis Telles, como Carlos Ruiz Sacristán, como el propio Felipe Calderón, la presidencia de Enrique Peña Nieto, la clase política que facilitó el despojo, el saqueo de recursos en México. Ahí es donde verdaderamente está el núcleo criminal del país, no en el narcotráfico, no en un par de rancheros de Sinaloa, que además, como sabemos, ese juicio esperpéntico que le hicieron al Chapo Guzmán, pues además de ser contradictorio, ridículo, lleno de arbitrariedades, es decir, se nos decía por momentos que García Luna protegía al cártel actual y luego protegía al cártel enemigo, igual con la presidencia de Peña Nieto, se nos decía que aceptaba sobornos de todos los cárteles al mismo tiempo, no se entendía de qué modo eso protegía a uno o cuál cártel. Se nos hablaba, no sé si seguiste de cerca el juicio, se decía que en algún momento el Chapo envió $100 millones en efectivo en unas maletas con su comadre María, que andaba buscando ahí a funcionarios del gobierno federal. O sea, de verdad es absurdo lo que se dijo en el juicio, y estamos todos entretenidos. Ya hay 2 libros importantes sobre el juicio al Chapo, el juicio del siglo, porque eso nos dijeron los gringos y ahí estamos repitiéndolo, y ahora todos estamos emocionadísimos con el siguiente capítulo de Narcos México, a ver si el Mayo Zambada, que es el verdadero jefe, ya nos dijeron, y todos aplicadamente a decirlo una y otra vez. Ya hay un libro sobre esto, el libro de Abel Hernández, ya lo ha dicho Diego Osorno también. Entonces, ahora el nuevo jefe es el Mayo Zambada. Me imagino que cuando detengan al Mayo Zambada, nos vamos a enterar que no era el Mayo Zambada, era su nieto, el verdadero jefe era el nieto. Entonces, y nos vamos a seguir hablando de estas cosas uno tras otro, mientras saquean el país, mientras la clase política ni siquiera aparece nombrada realmente. Lo que dice Ricardo es importante, pero son unos cuantos periodistas los que han hecho este trabajo: Ignacio Alvarado, Don Paley, Arturo Rodríguez, Federico Mastrogiovanni. Yo creo que no paso de 5 contando los que han verdaderamente reportado esto. Todos los demás
como decía Víctor, reprodujeron una y otra vez el discurso de la guerra contra el narco y validaron una y otra vez la narrativa que fue la que posibilitó, insisto, el triunfo, la efectividad, el éxito de la guerra contra el narco. Claro. Víctor Ronquillo, ¿ganó triunfadora o perdedora la guerra contra el narcotráfico? Bueno, yo creo que en relación a lo que dice Osvaldo, y así planteado, es obvio que la ganaron, ¿no? O sea, sí me parece que es muy coherente la opinión y la versión que nos dice Osvaldo, pero es tan rotunda esta opinión y tan lúcida, mi querido Osvaldo, que de alguna manera esta guerra tan se ganó que en este proyecto de gobierno se mantiene esa estrategia, o sea, sí, claro, persiste la estrategia de fondo, que es esta guerra del narco que permite el control de territorios, que permite la militarización del país y que lamentablemente impone como uno de sus recursos para gobernar el miedo. Ahora, las cosas no son necesariamente blancas y negras, ¿no? Y hay todo un actuar político que vale la pena mencionar y en el que sí me parece que nos tenemos que detener, ¿no? Yo creo que sí, de alguna manera García Luna es solamente un operador, pero es un operador de una enorme importancia y me parece, y esto también es importante que lo mencionemos ahora, es que al final de cuentas el asunto del narcotráfico, ya así planteado en el terreno que se plantea en estos momentos en Estados Unidos con este juicio y con el juicio al Chapo, es un problema de seguridad nacional y es un problema de seguridad nacional que afecta a instancias que pueden ser claves en su proyecto de gobierno, es un proyecto económico, social, en fin, no voy a abundar en ello, pero al final de cuentas este hecho, el que el narcotráfico en estos momentos sea un problema de seguridad nacional, el que exista una lista de 10 gobernadores señalados por distintos congresistas norteamericanos como personajes vinculados al narcotráfico y enemigos de la seguridad de Estados Unidos, nos tiene que dejar que pensar en términos de qué es lo que sigue ahora, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? Lo que decía mi querido Marco Lara Clark en una mesa parecida a esta, ¿qué sigue en este capítulo de esta apasionante serie de las aventuras de García Luna y el narco en México, ¿no? ¿Qué sigue? A mí me parece que sí será determinante la relación que puede establecerse en términos de los nexos de la narcopolítica, ¿no? Los nexos económicos, los nexos sociales. Y hay algo más que está ahí en la mesa. ¿Cuál será la relación que el propio García Luna establezca con este aparato de procuración de justicia en Estados Unidos? Al final de cuentas, ¿aceptará convertirse en un testigo protegido? Eso creo que nos tiene que hacer pensar. Claro. Y insisto mucho, ¿no? Creo que uno de los beneficios que tenemos en términos de, y en relación a lo que dice Osvaldo, pues eso, ¿no? Creo que también pone en evidencia todos estos elementos, ¿no? Y nos hace ver que la guerra del narco benefició a esta cúpula política que lamentablemente en buena medida sigue ejerciendo el poder en nuestro país. Creo que hay oposición a ello, creo que sí hay espacios de oposición política a ello, o espacios de reflexión. Insisto mucho en que, bueno, lamentablemente también esto lo tenemos que ver desde esta perspectiva del dolor humano que generó. Claro, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, sobre este tema, o quieres pasar a otro como tú desees. No, abundar sobre este punto, es decir, yo insisto en que la guerra fue un fracaso, quizá fue un éxito para los intereses transnacionales, para los intereses políticos, insisto, esto no puede ser visto más que como un gran negocio, pero para efectos políticos y sociales, pues realmente ahí están las consecuencias. Hasta la fecha, sí. El país sigue batallando con un grave problema de inseguridad pública que no se ha resuelto y que tampoco se ve por dónde encontrarle salida a esta tragedia, digamos, que se vive en el país todos los días y que obviamente sigue trastocando la gobernabilidad en municipios, en regiones, en estados, unos más que otros sin duda, donde las políticas implementadas tanto por Calderón como con Enrique Peña Nieto y las actuales, pues siguen sin dar resultados. Y mientras esto no se resuelva,
insisto, es una consecuencia de las políticas fallidas del pasado. Mientras esto no se resuelva, obviamente el país no tendrá gobernabilidad en ningún punto, en ninguno de sus territorios. Ahora, ¿qué está pasando realmente con el problema de la violencia? Es decir, analizamos en lo que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador, de que se están atendiendo las causas. Ahora, esta atención a las causas no las vemos todavía, es decir, no se refleja el resultado de esta atención a las causas, sobre todo porque si se está pensando que una de las causas de la violencia es la pobreza, pues me parece que ahí hay un equívoco oficial, es decir, está más allá de eso. Y seguimos viendo corrupción a nivel de las policías porque no se les ha metido la mano, no se han saneado. Es decir, hablo de todo esto que parece obvio, pero que son consecuencias de lo que Calderón dejó de hacer, y que también de alguna forma el gobierno de Enrique Peña Nieto solamente administró, porque ni siquiera hubo una política realmente eficaz para llevar a juicio a gobernadores, sobre todo los vinculados al narcotráfico. Tuvieron que ser llevados a Estados Unidos, el caso de Yarrington, que fue uno de los más emblemáticos, pero hay otros personajes que siguen impunes y que tuvieron mucho que ver en la violencia de sus entidades, porque vendieron plazas, se comprometieron con más de un grupo criminal para hacer negocio, para que vendieran droga, para que secuestraran, y obviamente todas estas secuelas de esos contubernios, pues las seguimos padeciendo. Y hoy, insisto, el gran problema que por donde se le mire, es harto complicado, es el tema de cómo vamos a sacar al crimen organizado del poder político, de los municipios, de los estados, de las cámaras de diputados, de las cámaras de senadores, de los congresos locales, porque ya legislan también a nivel local. Es decir, ¿dónde está la estrategia de seguridad de Andrés Manuel López Obrador para sanear a la estructura de poder en el país? Yo en este momento no lo veo, no sé ustedes. Gracias, gracias por este comentario, Ricardo Ravelo. Estamos ya en el último tramo de esta hora completa que vamos a dedicar a esta espléndida mesa de escritores y periodistas, y les voy a plantear preguntas más o menos rápidas, esperando que tengamos respuestas rápidas. Si llegamos a los 2 minutos, les digo, llevas 2 minutos, pueden seguir, pero les comento que ya llevamos eso. Osvaldo, y en la etapa de Peña Nieto, ¿qué sucedió? Porque lo tenemos un poco ahí borrado. El paraíso de la corrupción, el banquete del saqueo, ¿qué pasó durante el gobierno de Peña Nieto en términos de todo esto que estamos hablando? Pues mira, es una pregunta importante. Yo creo que en el fondo no sabemos realmente todavía muchas cosas, ¿no? Tenemos muchos huecos, muchas lagunas en esta historia de la seguridad nacional en México. Yo creo que el sexenio de Peña Nieto, por ejemplo, todavía necesita una enorme revisión. Como tú recuerdas, el sexenio empezó centralizando la seguridad nacional, empezó cerrando el acceso a la DEA, cerrando el acceso a las agencias estadounidenses, recobrando una cierta soberanía, digamos, si quieres pensarlo así, política sobre el tema de la seguridad. Y de inmediato empezó a rendir ciertos frutos, ¿no? De una manera muy mediática, la detención del Chapo, la segunda detención del Chapo, por supuesto, la detención del Bástar Gordillo, es decir, empezó a haber una serie de regresos a esa política vieja priista de los golpes, ¿no? Del quinazo, del detener al traficante X en turno, ¿no? Y que además fue saludada en su momento, tú recordarás, Julio, por Obama, que vino y personalmente reconoció los logros en materia de seguridad de Peña Nieto, y hasta la revista Time, aquella infame revista, portada de la revista Time, que lo celebró como el Salvador de México. Ahora, si recordamos todo eso y después vemos lo que ocurre en la segunda parte de su sexenio, Ayotzinapa, viene por supuesto la fuga del Chapo, que dejó en ridículo, digamos, a su cúpula de gobierno, nos damos cuenta que hay algo en el subterráneo de esta agenda de seguridad
que pareciera que quiere mantener viva la idea de que el narcotráfico como tal sigue siendo, como me llamó la atención como lo caracterizó Ricardo, como una fuerza externa que pareciera que se mete al gobierno y como un cáncer empieza, digamos, a capturar las estructuras de gobierno. Es uno de los términos que se utiliza mucho entre sociólogos, por ejemplo, ¿no? La captura del Estado por el crimen organizado. Yo creo que eso es una narrativa, insisto, una narrativa que ha construido el propio gobierno estadounidense, que es la parte fundamental de la agenda de seguridad nacional estadounidense. Se nos vende la idea de que hay un cáncer, además es una idea vieja. Te recomiendo el libro, por ejemplo, de Fernando Escalante Gonzalvo para pensar en esto, de cómo se refería al crimen en general desde los años 70 en adelante en Estados Unidos, el crimen como un cáncer. Hay una película muy famosa que yo recuerdo cuando digo esto, la película Cobra de Sylvester Stallone, donde él aparecía así con su pistola y decía, el crimen es un cáncer, él es la cura, decían. Entonces, esta idea de que el crimen organizado como un cáncer hace metástasis en el cuerpo político del Estado, yo creo que es la fantasía primordial de la agenda de seguridad nacional. No hay una captura, el crimen organizado no captura nada, lo que tenemos es la dimensión criminal del propio Estado. No hay una exterioridad de la criminalidad. El Estado mismo se basta para ejercer su criminalidad, lo que en términos más, digamos, más académicos se llama el estado de excepción. Es decir, la parte donde el propio gobierno desacata todo un engranaje legal, constitucional, judicial, para ejercer de una manera abrupta una serie de políticas que terminan con mayor frecuencia enriqueciendo a la clase gobernante. Entonces, lo que tenemos aquí es que hay que pensar ya no esto en términos de una narrativa de criminales que están, pero de algún modo tomando el control del gobierno, y ahí es donde creo que también pondría a debate el término narcopolítica o narcogobierno. Yo creo que no hay tal cosa, no existe nunca la captura de un traficante en poder. Es decir, esas son, digamos, insisto, las fantasías que nos vendieron desde los años 90 en adelante. Y creo que ahí en ese sentido el gobierno de López Obrador, por lo menos en cuanto a sus diagnósticos, sí tiene razón. O sea, lo que está proponiendo Andrés Manuel es pensar que hay una endémica corrupción del sistema político nacional, que no se asocia con traficantes o se deja sobornar como pensamos, sino que extorsiona a traficantes como hizo García Luna, es decir, que somete a los traficantes al yugo de la brutalidad del Estado, del ejército y de las policías, y que los extorsiona y finalmente los desecha, como ha sido el caso del Chapo Guzmán y la larga lista de traficantes. Y que entonces tenemos que pensar cómo sanear verdaderamente el problema sistémico de corrupción oficial. Eso por un lado, y por otro, por supuesto, y ahí otra vez yo creo que tiene razón Andrés Manuel, tenemos un grave problema de injusticia social que no radica solamente en cuestiones de seguridad. Esa es la superficialidad de esa agenda. Radica en toda una enorme, larga historia de injusticia social, de mal reparto del ingreso, de saqueo de los recursos. Y por supuesto, yo sé que es una palabra que ya pone a los pelos de punta a mucha gente, pero es el neoliberalismo en el país, sin duda. Claro. Entonces, hay que decir que la larga historia del neoliberalismo lo que hizo es que redujo las funciones del Estado a un Estado policial, represor, brutal, y un Estado que, por otro lado, facilitó el enriquecimiento de la clase gobernante empresarial, de las élites empresariales, mientras dejaba a su suerte al grueso de la población. Está bien. 5 minutos, Osvaldo, para que veas. No dije nada a los dos, ¿eh? Perdón. Víctor Ronquillo, por favor. 5 minutos con 2 segundos. 5 minutos con 2 segundos, ¿no? Sí. Bueno, sí, me parece que el asunto del cáncer que carcome al Estado en México es una falacia, desde luego, y tiene que ver con este discurso que menciona, con esta narrativa que menciona Osvaldo, y lamentablemente el Estado mexicano está fundado en la corrupción. Al final de cuentas, después del proceso revolucionario, lo que se dio del 1910, lo que se dio fue un reparto por parte de los, ¿cómo llamarlo?, de los caciques, de los líderes de este movimiento, ¿no?, de estas facciones que participan lamentablemente en esta realidad. Y mira, yo quisiera ilustrar un poco con la experiencia de haber reporteado en distintos lugares, de haber ido a lo que podemos considerar estos espacios donde esta realidad académica, en la que me parece que tenemos que reflexionar en nuestro cubículo y vivirlo así, pues bueno, cuando uno va allá y está en la montaña de Guerrero y encuentras datos, evidencias, testimonios de que quienes participaron en la construcción de este modelo lamentable, triste,
de la narcopolítica en estos ámbitos. Quienes vulneraron las instituciones fueron ni más ni menos que aquellos integrantes del ejército mexicano que llegaron allá a las montañas de Guerrero en los años 70 y repartieron la amapola para que se cultivara, para buscar un beneficio económico. Recorriendo esta es la zona de alguna vez de Badiraguato con un compañero colombiano, ya en la época de que Calderón había impuesto pues lo que podemos considerar este único discurso, y en donde los periodistas que intentábamos hacer un trabajo de investigación nos la jugábamos yendo por la libre a investigar. Bueno, en algún momento en esas reuniones nocturnas en donde tomas café, platicas con los compañeros, yo le preguntaba a este compañero colombiano qué había pasado, por qué en México no se habían erigido grupos paramilitares, aunque después vendrían evidencias claras, como puede ser los Zetas, el brazo armado de los Arellano Félix con las pandillas de la Logan y demás. Pero la respuesta de él fue muy contundente y a mí me dejó pensar mucho, porque en México, lamentablemente, instancias como el Ejército Mexicano han operado de tal manera, de ese tamaño, y esa es la dimensión auténtica, no de la penetración del narco en el Estado mexicano, sino lamentablemente de esta conjunción de poderes. Al final de cuentas, el general Obregón decía, a ver, el enemigo al que hay que vencer es nada, vamos a darle un cañonazo de 50,000 pesos. Claro. Esto es determinante. Y lo mismo, ¿no? Creo, y sí coincido con Osvaldo en términos de que esto es efecto de una política, de un sistema, de una visión del mundo que tiene que ver con el neoliberalismo. Yo decía en mi primera intervención que, sin duda, esta política de vinculación, esta estrategia de la guerra contra el narco se da en el momento climático con Calderón por distintas razones políticas, pero se inicia con el gobierno de Salinas de Gortari, ¿eh? Ahí hay una asociación y de alguna manera lo lamentable, y bueno, esto tendría que ver con una mesa y una discusión diferente, lo lamentable es que lo que vemos ahora es la reiteración de esa estrategia, como ocurrió también con el gobierno de Peña Nieto, con un alto costo humano, social y político, porque se vulneraron nuestras instituciones, ¿no? Muy bien, muchas gracias. 3:35, mi querido Víctor Ronquillo. Vamos ahora, Ricardo Ravelo, por favor, tu comentario. Mira, esto que me comenta Zavala y Ronquillo me recuerdan cuando se dijo que el fenómeno de los Zetas, que surgió a finales de los 90, pues eran militares capturados por el cártel del Golfo, cuando, bueno, después surgieron otras versiones que me parece que tuvieron más resonancia, en el sentido de que fue una suerte de avanzada militar para tener control del narcotráfico, como posteriormente ocurrió, ¿no? Lo mismo pasó en Colombia. Esto también hay que rememorar el caso Samper, ¿no? Samper ya era criminal, es decir, cuando llegó a la presidencia de Colombia, financiado por el cártel de Cali, con todas las consecuencias que se conocieron en aquel momento, pero lo cierto es que comparto en parte esta visión, porque hay ejemplos de ello. Pero hay otros casos donde, por ejemplo, sigue todavía operando la captura de municipios. Yo insisto, a nivel del primer escalón del poder en México, claro. Es decir, conozco casos directos donde, por ejemplo, gente que no tiene que ver en nada en la política, sino que se metió al tráfico de marihuana, al tráfico de cocaína, y obviamente tomaron de la mano a un político, lo financiaron, llegaron al poder, ganaron la elección, y luego en esa región el capo controlaba el territorio, pero obviamente uno era el capo y otro era el político, ¿no? Y este fenómeno todavía prevalece en gran parte del país, y Guerrero mencionaban un caso con más de 300 grupos criminales aproximadamente, la mayoría compuestos por familiares que tienen, por ejemplo, familiares que tienen un miembro en la policía, otro es regidor, otro es alcalde y otro es diputado, y tienen un control político, pero unos son los políticos
y otros son los criminales, aunque bueno, al final hay un contubernio, pero este fenómeno multiplicado, pues fue el propio gobierno de Estados Unidos lo llamó la insurgencia criminal, aquella avanzada criminal que empezamos a ver en el sexenio de Calderón y que todavía está muy fuerte de realmente quién controla a quién, ¿no? Es decir, realmente el presidente de la República es el presidente de todo el territorio o hay excepciones. Es decir, porque hay territorios que controlan directamente el crimen organizado y que lo controlan desde todos los aspectos, desde el aspecto político, desde el aspecto económico. Bueno, ahí están los casos del reparto de despensas ahora en esta crisis, etcétera. Pero bueno, para cerrar este punto, no creo que la solución a este fenómeno vaya a venir de una decisión central ni de un mesías. Me parece que el caso Colombia ilustra mucho lo que puede pasar en México, que son los propios criminales en el poder los que quizá en algún momento que lleguen a un acuerdo le puedan devolver la paz social al territorio. Gracias, Ricardo Ravelo. 3 minutos con 25 segundos. Son las 2 de la tarde con 57 minutos, estamos ya en la parte final de este programa, pero he reservado para este momento una pregunta con 2 vertientes. Primero, preguntarles cómo ven y ya con esto cerrar la mesa, preguntarles cómo ven la política y la realidad del narcotráfico durante el gobierno del presidente López Obrador. Quiero señalar concretamente el caso Ovidio, el saludo del presidente a la madre del Chapo, es decir, qué es lo que está pasando y hacia dónde iría esta política del presidente López Obrador. Y en esa misma pregunta, ante la pandemia, las limitaciones del tráfico, de la movilidad, ¿qué puede pasar en México después de que pasemos este periodo de la pandemia? Son 2 cosas y empiezo en este planteamiento final con Osvaldo Zavala, por favor. Pues mira, yo creo que el presidente López Obrador correctamente entendió que primero hay una enorme mitología en torno al narcotráfico, es decir, que hay toda una exageración de qué realmente nombra la palabra narcotráfico o conceptos como crimen organizado, incluso que son conceptos que se pueden pensar más bien como palabras vacías, como narrativas vacías que se están constantemente reciclando y que se utilizan para significar eventos que no tienen nada que ver unos con otros. Es decir, estoy de acuerdo en que hay zonas del país donde hay, digamos, arreglos criminales locales, pero determinar que a partir de ahí, eso que llamamos crimen organizado, que pareciera que es una sola cosa, como un tipo de organización supranacional, controla territorios del país y le disputa al Estado la soberanía, me parece que es, por decirlo de una manera muy sencilla, una franca y alucinada exageración. Es decir, yo creo que el Estado nos ha demostrado una y otra vez su enorme capacidad de violencia y de represión, y que cuando se lo propone puede reclamar completamente la soberanía de cualquier territorio del país. Entonces yo creo que López Obrador entendió que el problema no es esto que llamamos crimen organizado, sino la militarización en sí del país, por un lado, y por otro, cómo en el nombre de esta militarización se han hecho enormes riquezas en el país a partir de lo que ya discutimos, del despojo y del saqueo, de casamientos forzados, etcétera. Entonces yo creo que desafortunadamente él entendió, digamos, el dictamen es correcto, tal vez la implementación ha sido muy desigual. Yo estoy de acuerdo, estuve de acuerdo y creo que sigo creyendo que fue correcta la creación de una Guardia Nacional. Yo creo que, sin embargo, el presidente se ha dejado llevar por nuevas narrativas securitarias que están distrayendo la atención de esta nueva agenda de pacificación que él se propuso desde el principio. Entonces, en vez de ofrecernos a la Guardia Nacional como una forma de restablecer, digamos, esta soberanía pacífica del territorio, lo que vemos es a la Guardia Nacional ahora llevando a cabo los nuevos designios de la política securitaria estadounidense. Por un lado, en el combate al migrante, que me parece tal vez el mayor oprobio de esta administración. Yo creo que es el gran error histórico de López Obrador, criminalizar a los migrantes y deportarlos. Yo creo que es un enorme problema y yo creo que este es tal vez el momento que para mí de mayor forma desarticula completamente la legitimidad de su mandato como una plataforma de pacificación. Y por otro lado, yo creo que
se ha dejado involucrar una y otra vez en el reciclamiento de estas narrativas de narcotraficantes. Entonces, el caso Ovidio es muy, muy emblemático de esto. Es decir, por un lado tenemos la narrativa de que el cártel de Sinaloa controla Culiacán porque unos cuantos muchachos con armas de fuego salen a echar balazos, y por otro lado tenemos a una parte del ejército que sigue haciendo operativos en contra de traficantes, que sigue conduciendo una guerra contra el narcotráfico, y de la cual no estábamos para nada al tanto. Nos enteramos de que hay todo un grupo de militar que estaba operando desde el sexenio de Fox, me parece, y que apenas sale a la luz. Es decir, que se mantuvo esa parte del ejército combatiendo traficantes. Entonces, yo creo que el escándalo de Ovidio no es ni por asomo que un muchachito tenga de pronto control de Culiacán. Me parece absurdo y fantasioso creer eso, sobre todo cuando recordamos que había los traficantes estaban rebasados como de 8-1 con los soldados. Es decir, los soldados pudieron, como dijo Durazo, claramente haber llevado a cabo una masacre en la ciudad, sin duda, y pudieron haber controlado la ciudad rápidamente. Yo creo que el escándalo realmente no es ese. El escándalo es que siga el combate al narcotráfico en el ejército cuando se nos prometió la pacificación del país. Entonces yo creo que ese es, digamos, el primer balance que yo haría, y a mí me preocupa mucho que el ejército siga haciendo esto. Ahora, en cuanto a la pandemia, yo creo que he leído muchas notas igualmente fantasiosas de que el crimen organizado va a aprovechar esto, de que los narcos van a salir ahora libres, van a poder hacer y deshacer con el país ahora que la pandemia nos tiene a todos asustados. Yo creo que esa es parte del reciclaje de estas narrativas de exageración y de alarma que surgen en torno a la seguridad nacional. Entonces yo creo que el presidente López Obrador, en todo caso, sigue teniendo la oportunidad de reandar el camino, de someter a juicio realmente qué está haciendo su aparato de seguridad, de qué realmente está haciendo el ejército en torno a esto. Y yo creo que le convendría también repensar, sin duda, cómo su política migratoria se está convirtiendo en una extensión, o ya se convirtió más bien en una extensión de la política securitaria de Donald Trump. Entonces yo creo que, aunque entiendo que hay un cálculo político que le reditúa, yo creo que ese cálculo político sin duda es horrendo, es inhumano y le va a tener un costo histórico. Y yo creo que para un personaje como él, que tiene esta ansiedad de historia, de trascender en la historia, ese va a ser probablemente el mayor error de su sexenio si no lo enmienda rápido. Bien, gracias Osvaldo Zavala. Víctor Ronquillo, para tu comentario final, por favor. Sí, bueno, yo creo que el asunto de la militarización del país lamentablemente es una realidad, ¿eh? O sea, sí, no creo que este gobierno esté muy preocupado en términos de los hechos y de los números y de los presupuestos de desmilitarizar al país. Todo lo contrario, el gobierno de López Obrador, como todo gobierno emanado de lo que podemos considerar un proyecto socialdemócrata, un proyecto, bueno, pues de centro izquierda, si atendemos a la geometría política, ha buscado alianzas y ha encontrado un aliado importante en el ejército, al cual lo ha llevado a trabajar en distintos proyectos de gobierno, ¿no? O sea, son los mismos los constructores del Tren Maya que la Guardia Nacional, versión de la Border Patrol en el sur, ¿no? O sea, eso creo que es en el norte, y eso creo que sí lo tenemos que poner en claro. Por otra parte, me parece que el gobierno de Peña Nieto lo que hizo fue ahondar en esta política, ¿no? Ahondar como parte de un proyecto que sí tiene que ver con esta visión económica, política, social del neoliberalismo, ¿no? Y algo más, algo que sí me parece muy importante en cuanto al control de los territorios, no nos engañemos, no se trata de controlar Sinaloa, no se trata de controlar Culiacán. Como dice mi amigo Ravelo, en el fondo de todo hay no sé cuántos municipios, por ahí tenía el dato Buscaglia, controlados por el crimen organizado. Eso tiene que ver con el desplazamiento forzado interno. Mira, el fenómeno de la migración en estos momentos en Tijuana es muy curioso, ¿no? Está la realidad de los deportados por el gobierno estadounidense, está también el fenómeno de lo que podemos considerar las personas que se han quedado varadas en Tijuana. No abundo en eso, pero en el 70% de los casos de las personas que en este momento se encuentran en Tijuana
muchas de ellas en el proceso de la búsqueda de asilo político, el 70%, digo un número por decir esto, es difícil saberlo, ¿no? Pero bueno, según lo que hemos conversado con algunos colegas académicos y periodistas allá de Tijuana, el 70% son familias desplazadas por la violencia. Precisamente estas familias, como lo menciona Ravelo, proceden de estos municipios controlados por el narcotráfico, por el crimen organizado. Sí es una realidad, no es una narrativa, es parte lamentable, y eso hay que mencionarlo también, de un proceso de corrupción que nos ha delimitado y que ha debilitado a las instituciones, a las débiles instituciones de nuestro país. Bien, sobre la pandemia, Víctor Ronquillo, ¿cómo crees que...? Bueno, yo creo que lamentable, mira, ahí se publicaron un par de artículos esta semana. Por una parte, el Reforma pues lleva su ejecutómetro y nos deja ver que pues los muertos siguen cayendo, que lamentablemente la violencia no ha cesado y que esta violencia tiene que ver, lo hemos discutido muchas veces, incluso aquí mismo en estas mesas, tiene que ver con el control del territorio para los negocios, sí, de espacios de poder fáctico que tienen que ver con el crimen organizado y sus aliados. Y bueno, por otro lado, se publica una nota ayer que tiene que ver con el costo económico de la seguridad pública en nuestro país. Es un costo enorme, ¿no? Y es un costo que ha mermado a la estrategia de un posible desarrollo en gobiernos anteriores y que sin duda mina también al recurso económico del que podrá disponer el gobierno de López Obrador. Por otra parte, bueno, en relación a la pandemia, me parece que nos enfrentamos a una realidad incierta, pero en la que sin duda uno de los graves problemas que tendremos que pensar es cómo salir adelante y cómo seguir ejerciendo la actividad política, la actividad periodística. Por eso en cuanto a mí me invitaron a esta mesa, Julio, yo dije, va que va. ¿Por qué? Porque precisamente tenemos que reflexionar sobre estos temas, claro, aún en esta contingencia, y me parece que el actuar del gobierno, me parece que, bueno, no es la mesa para discutirlo, pero está centrado en ello, pero la agenda nacional, lamentablemente, y los problemas de la realidad nacional continúan, y hay que abordarlos, ¿no? Bien, pues gracias, Víctor Ronquillo, y a Ricardo Ravelo le toca cerrar esta extraordinaria mesa de periodistas y escritores. Por favor, Ricardo, adelante. Gracias, Julio. Mira, evidentemente me parece que es muy temprano como para hacer una evaluación detallada de la política criminal del gobierno de López Obrador. Creo que habría que dejar avanzar este gobierno. Quizá a mitad de sexenio es buen momento para hacer una revisión. Sin embargo, están intentando muchas cosas. Es decir, no estamos viendo, por ejemplo, la represión de otros años, ni policíaca ni militar, en efecto, porque está respetando el presidente lo que ofreció, no violencia frente al crimen organizado. Pero están intentando otros caminos. Yo creo que cualquiera de estos caminos por los que vaya a transitar por donde vayan a transitar las políticas para desactivar al crimen organizado son positivas siempre y cuando haya resultados. En este momento no los vemos, aún la violencia continúa, sobre todo en este punto. En una ocasión tuve la oportunidad de platicar con Alfonso Durazo cuando estaban en campaña. Y él decía, y lo sentí muy sincero, de que, porque bueno, yo le dije, y el patrimonio criminal, y los gobernadores, y los narcoempresarios, y ya el diagnóstico de qué tiene el crimen organizado, qué posesiones, qué propiedades, dónde están los dineros invertidos. Este es el gran diagnóstico que falta hacer para realmente atacar al crimen, pegarle al dinero. Me dice, no creo que lleguemos a tanto, vamos a lograr que el país se pacifique primero, lo demás lo veo harto complicado, o sea, desmantelar la estructura patrimonial del crimen organizado es verdaderamente un problema que no se alcanzaría en un sexenio, ¿no? Entonces, esto no lo vamos a ver, sin embargo, sí
dejó ver que quizá más adelante el gobierno pueda legislar en materia de, como ya lo hizo en materia de amnistía, como ha ocurrido en otros países, abrir los espacios legales para legalizar los patrimonios ilegales que están en manos del crimen, meter en el carril de la legalidad a muchos grupos que hoy están lavando dinero. Es una forma de atacar el problema sin violencia, y me parece que el gobierno de López Obrador tiene una ruta de negociación con grupos del crimen organizado. No lo están reconociendo oficialmente, pero se sabe, conozco que hay una estructura y una estrategia de acercamiento con cárteles, con personajes metidos en lavado, en distintas disciplinas del crimen organizado, a los que está tratando de convencer, de llegar a acuerdos. Sobre todo el gobierno les está pidiendo no seguir violentando el país. Habría que ver desde el punto de vista del marco legal qué puede ofrecer el gobierno para que estos grupos del crimen puedan legalizarse. Esto es sería una estrategia inédita realmente en México. No se ha hecho. En Colombia se hizo, dio resultado, sobre todo, pero bueno, mucho de esto pasó por el legislativo, ¿no? Para crear los marcos legales adecuados. Bien. Con respecto a la pandemia, pues bueno, pensé que el tema iba a ser más impactante para México. 25,000 casos, 2,000 muertos en un mundo de más de 100 millones de habitantes, pues realmente no es nada. Creo que puede ser muy controlable en el mediano o corto plazo, aunque bueno, este problema pues va a continuar, como se ha dicho y dicen los expertos, mientras no haya una vacuna, la posibilidad de contagio siempre va a estar latente. Por lo que se refiere al crimen organizado, pues no les ha resultado ninguna barrera, ningún tipo de inhibición la pandemia. Siguen operando y sigue la violencia. Bueno, pues muchas gracias a los tres. La verdad es que los veo con cara de que todavía hay materia para seguir con la discusión. Veo a Osvaldo, veo a Víctor y veo a Ricardo como con ganas de seguirle para adelante. Si quieren podemos seguirle el próximo jueves, analizamos cómo van las cosas, quedamos emplazados y damos continuidad a estos análisis. Me parece muy bien. Bueno, ¿Va que va? ¿Cómo? ¿No? ¿Va que va? Va que va, dice Víctor, y esa es la postura. Muy bien, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres por esta ocasión. Ha sido un diálogo y una discusión muy interesante. Les agradezco y hay muchos temas, ya los iremos abordando. Gracias, Osvaldo Zavala. Gracias, Julio. Gracias a los compañeros también por la conversación. Muchas gracias, Víctor Ronquillo. No, pues muchas gracias, Julio, al público también y obviamente a Ravelo y al maestro Osvaldo. Es muy placentero compartir con ustedes y escucharlos, ¿eh? De verdad que alumbran mucho estos problemas. Muchas gracias, colegas. Gracias, Ricardo Ravelo. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Osvaldo. Buenas tardes, Víctor. Pásenla bien. Órale. Gracias, pues muchas gracias a los tres. Ya nos veremos próximamente. Gracias y un abrazo a todos. Gracias. Bueno, pues hemos